Hoy martes 29 de octubre les queremos presentar la ponencia dirigida por la licenciada en Psicología Gloria Mendoza Mangaña y sus alumnas de quinto semestre Psicología Cultural, que será presentada por Ana Perla Ledesma, Fátima Rosaura, María Hurtado, Anaí Ávila y Gloria Mendoza. Un aplauso, por favor. Bien, jóvenes, pues buenos días a todos. Un gusto nuevamente verlos por aquí el día de hoy. Y junto con las compañeras de quinto semestre, nosotros escogimos este tema de la psicología cultural para comentarlo con ustedes en términos de ir dando a conocer la línea teórica que de alguna manera subyace a lo que es nuestra formación como psicólogos en nuestra universidad. Y por mi parte, pues me toca hacer una breve introducción a esta parte de la psicología cultural, hablando de los diferentes paradigmas sobre los cuales se ha desarrollado la psicología, principalmente en el ramo educativo. ¿Sí? Anteriormente, y en los tiempos en que yo me formé, se pensaba que ser psicólogo educativo era sinónimo de ser psicólogo conductista. ¿Sí? Porque de alguna manera el paradigma que nosotros estudiábamos con mucha fuerza era el paradigma conductista. Todos ustedes saben que el conductismo ve al individuo como un elemento respondiente al ambiente y que establece todo su discurso sobre el aprendizaje en la relación del estímulo-respuesta, ¿sí? Y la cuestión del reforzamiento. De tal forma que se ve al individuo como un sujeto de las condiciones que el ambiente le va proporcionando, tanto a nivel de estimulación como a nivel de reforzamiento, sin darle la oportunidad a este individuo, ¿verdad?, de tener una libertad o una posición personal. Los conductistas plantean que los mecanismos del pensamiento, como no pueden ser observables ni medibles, pues entonces para ellos no existen. ¿Sí? Entonces la idea es que el aprendizaje es mecánico, en donde solamente nosotros vamos a arreglar como psicólogos, vamos a arreglar las contingencias de reforzamiento, vamos a decir en qué momento se le da el reforzamiento a la persona o al niño, y a partir de ahí, a través de la asociación, el niño va a aprender. ¿Sí? Entonces vemos un aprendizaje mecánico, ¿sí?, en donde se privilegia primordialmente la memorización, y lo importante ahí es que el individuo o el alumno haga lo que el maestro o lo que la currícula demanda de él. ¿Sí? Entonces esta es la primera postura en la cual la psicología educativa, ¿verdad?, está trabajando. Todavía el conductismo sigue vigente hasta nuestros días, todavía hay muchas prácticas que están supeditadas a este manejo de contingencias entre el estímulo y la respuesta. Sin embargo, cada vez más empieza a haber transformaciones en cuanto a esta concepción. Después viene el otro paradigma en donde se crea como una situación de controversia en cuanto a lo que dice el conductismo. ¿Cómo es posible que el ser humano solamente sea así como un circuito, ¿verdad?, un reflejo en donde tiene un estímulo y da una respuesta? No, algo sucede al interior del individuo y para consolidar esas respuestas y que se almacenen y que posteriormente pueda volver a darlas en un momento dado. Y entonces surge el paradigma de procesamiento humano de la información, justo precisamente cuando se empieza a dar el estudio de los ordenadores, del surgimiento de las primeras máquinas de computación, y entonces equiparan a la mente humana como si fuera el CPU de una computadora. Y dicen los que siguen este paradigma que nosotros o nuestra mente funciona de tal manera que el ordenador, en donde se dan unos datos que introduce el maestro, ¿verdad?,
esa es su función, dar datos. El ordenador funciona a partir de esos datos, los acomoda, los selecciona, los ubica, los organiza y entonces da una respuesta, ¿sí? De tal manera que el sujeto, bajo este paradigma, tampoco es capaz de crear cosas nuevas, sino simplemente acomodos que ya están establecidos y que son previamente estructurados por el mismo maestro a partir de la manera en cómo da la información. Y entonces, se pone énfasis en la forma en que el maestro organiza, ¿verdad?, y estructura las condiciones y la información que le va a dar al alumno para que éste tenga una respuesta que ya está previamente determinada. Es algo predecible, ¿sí? Y se sigue viendo esta relación de enseñanza-aprendizaje como una relación causa-efecto, ¿sí? O sea, el aprendizaje del alumno es el efecto de las condiciones de enseñanza que el maestro establece. Entonces, este es el segundo paradigma que da puerta o da pie a la construcción de un tercer paradigma que es el cognoscitivista. En el cognoscitivismo, a diferencia del procesamiento humano de la información, ya se ve la posibilidad de que el sujeto tenga una construcción, o sea, con esa información que le llega a través de la experiencia, ¿verdad?, el sujeto ya hace cosas, ya modifica, ya crea un producto, ¿verdad?, que es como individual y personal, y entonces sus respuestas pueden ser diferentes a las que el maestro está esperando que el alumno dé. En este momento, los psicólogos se convierten en expertos de los procesos cognitivos y nos toca aprender la manera en cómo ese proceso interno funciona, ¿sí? Y entonces surgen teóricos como Piaget, como Ausubel, ¿verdad?, que nos hablan de esos procesos y de esas operaciones mentales de las cuales nosotros nos valemos para poder aprender. Y entonces el psicólogo, bueno, tiene que habilitar o que ayudar a habilitar esas funciones si es que en el individuo no están lo suficientemente desarrolladas. Pero seguimos hablando en el terreno individual. Pareciera ser que las personas, o en este caso los alumnos, ¿verdad?, son los responsables totales de su proceso de aprendizaje. Y por un lado, los maestros en el enfoque cognoscitivista tendrían que aprender la manera en cómo los estudiantes aprenden para entonces ellos diseñar las estrategias para enseñarles, ¿sí? Y el papel del psicólogo estaría en función de qué sucede cuando estas estrategias no funcionan y entonces ni las del docente ni las del estudiante, y entonces cómo el psicólogo va a intervenir a partir de reestructurar o recomponer, ¿verdad?, esas operaciones que en el sujeto o en el alumno no funcionan. Seguimos en este modelo, ¿verdad?, individualista, en donde el alumno pues es el que falla o el que falla es el maestro, y se ve la posición aunque se habla de esta dualidad de enseñanza-aprendizaje, se ve la posición como que cada quien tiene sus cosas que hacer y el otro es receptor, ¿verdad?, de las condiciones o los manejos que hace el maestro en torno al proceso de aprendizaje, ¿sí? El cognoscitivismo entonces abandona la postura conductista en términos de que lo que nos debe interesar como psicólogos es la conducta, lo que observamos, lo que medimos y lo que podemos modificar, y dice que los psicólogos se deben interesar por las operaciones mentales, ¿sí? Actualmente hay por ahí un híbrido entre el conductismo y el cognoscitivismo. Es la teoría cognitivo-conductual, en donde ya se plantea la existencia de esta relación entre lo que conocemos y la manera en que lo hacemos con la forma en que nosotros nos conducimos o respondemos al ambiente, ¿sí? Entonces ya es otra posición, pero sigue retomando, ¿verdad?, esta condición individualista del sujeto. Y bueno, en ese terreno surge el culturalismo.
El culturalismo tiene sus raíces, como ya lo van a decir las compañeras, pues desde principios del siglo pasado. Sí, por ahí ustedes ya manejan mucho a un autor que es por todos conocido, que es Vygotsky. Él pues hace su teoría al principio de siglos pasados, más o menos posterior a la guerra civil rusa, ¿verdad? Y empieza él a postular sus principios, pero pues son encapsulados por no ser compatibles, ¿verdad?, con el régimen político que en esos momentos dominaba Rusia. Y desafortunadamente pues él muere muy joven y sus escritos se quedan por ahí en el olvido, bueno, no en el olvido, sino guardados, ¿verdad?, para que no crearan tanta polémica, y son después de muchos años que se vuelven a retomar y a nuestro país están llegando, ¿verdad?, también ya con nueva fuerza, y están siendo pues partícipes de debates, sobre todo en términos de la psicología. ¿Sí? El culturalismo plantea que el aprendizaje es una construcción social, ¿sí?, que no es un aprendizaje que se dé en el individuo, como lo veíamos antes, sí, que sea única y exclusivamente la mente del individuo. Inclusive el culturalismo dice que la mente es una mente cultural, ¿sí? Es algo que estamos formando en las interacciones sociales que nosotros tenemos. Y entonces ya no hay aquí una víctima y un victimario, un culpable y un sujeto sobre el cual nosotros hacemos cosas y él es la víctima, ¿no? Entonces tenemos que replantearnos ahora la función tanto del maestro, del alumno y del psicólogo dentro de este nuevo paradigma, ¿sí? Nosotros como psicólogos tenemos una formación, tenemos un conjunto de herramientas y de quehaceres que nos han enseñado en la universidad, sí, que se pueden parecer o no a otros que se enseñan en otras universidades, sí, pero finalmente la sociedad nos va a demandar ciertas habilidades y ciertas competencias, ¿sí? Y esas competencias y esas habilidades van a terminar de hacer nuestra formación y de ir construyendo nuevas formas de aproximaciones a nuestro objeto de estudio y a nuestro espacio laboral, ¿sí? Entonces el culturalismo dice que a través de esa construcción social lo que construimos son herramientas mentales, ¿sí?, que funcionan como artefactos que nos permiten mediar entre nosotros y la cultura, en este caso el aprendizaje que nos proporciona, y que además estas funciones o estas herramientas, lo habla muy claro Vygotsky, se refieren al pensamiento y al lenguaje, ¿sí? El lenguaje como un elemento fundamental en la construcción de significados, ¿sí?, pero no un lenguaje visto desde el terreno psicológico de las etapas de fonemas y morfemas y esas cosas, ¿no? No, sino el lenguaje en la comunicación, ¿sí?, que es en donde verdaderamente obtenemos los significados, ¿sí? Y finalmente dice que la construcción de este aprendizaje es una construcción entre los individuos, ¿sí?, que el individuo solo, así aislado, no construye nada, sino todo lo hace a través de la interacción. De ahí que surja todas estas tendencias hacia la colaboración, hacia el trabajo en equipo, ¿sí?, hacia el trabajo interdisciplinario, inclusive de la psicología, que antes se veía como un elemento en donde los psicólogos trabajábamos aisladamente. Ahora no, dice, somos parte de un equipo y tenemos primero que entender pues cómo funciona, ¿verdad?, el ambiente y el lugar a donde nosotros nos vamos a insertar. Pues este es como el recorrido a través del cual pues llegamos a la forma en que nosotros estamos explicándonos o intentamos explicar el fenómeno educativo y el fenómeno de aprendizaje, ¿sí? Y si se fijan, dista mucho de esta función en donde vemos al individuo como un individuo que es el que está mal, es el que no tiene las herramientas, él es el que
tiene los déficits, y entonces hablamos de lo social y lo cultural, y cómo la sociedad y la cultura, ¿verdad?, se posiciona ante estas condiciones y realiza las interacciones necesarias para que el individuo se coloque o no en una posición determinada, ¿sí? Entonces, a continuación, le voy a ceder el micrófono a Fátima, que nos va a hablar un poquito más acerca de los antecedentes ya en términos de la psicología cultural. Bueno, buenos días, compañeros. Primero, si hablamos de antecedentes de la psicología cultural, nos podríamos remontar mucho tiempo atrás, incluso cuando el estudio de la cultura se hacía solo desde la perspectiva biologista. Pero en términos prácticos nos basamos primeramente en lo que sería la creación de la psicología como ciencia. Cuando Wilhelm Wundt funda la psicología, crea dos ramas, una basada en la conciencia humana solamente del individuo y otra desde la parte cultural, pero por intereses propios se centra en la del individuo y se sigue esta línea por mucho tiempo. Después aparece el movimiento antropológico y Freud crea su obra Cultura y Personalidad. Esta es la obra que da el marco teórico a lo que sería la psicología cultural. Después aparece el individualismo metodológico. Nos dice que el individuo no se desarrolla por sí solo, tiene que verse inmerso dentro de una sociedad, dentro de su cultura, pero al desarrollarse dentro de esta cultura, obviamente se va a relacionar dentro de grupos, pero por el hecho de pertenecer a varios grupos no deja de ser individuo, es decir, no pierde su personalidad, su identidad no se va. Y al contrario, al verse inmerso dentro de esta cultura y estas relaciones, es capaz tanto de aprender, tanto de aportar y modificar actos sociales que le permiten tener un aprendizaje en relación con ese contenido. Entonces aparece Tyler con un supuesto que nos dice que el individuo tiene un desarrollo sociocultural y mental. Después aparece Spencer y a este desarrollo sociocultural y mental le aumenta que el individuo es capaz de generar tanto experiencias como representaciones individuales. Entonces aquí entramos a lo que sería el giro lingüístico. Esta es una parte fundamental de la psicología cultural. ¿Por qué? Porque nos dice Vygotsky es el que maneja más lo que sería el lenguaje y las interacciones. Es decir, el individuo aprende el lenguaje primeramente al verse inmerso dentro de su cultura, y su primera cultura sería la familia. Entonces la va aprendiendo dentro de un marco cultural y por medio de esas interacciones con los demás individuos lo lleva a un marco individual. Es cuando se apropia de este lenguaje y al apropiarse de este lenguaje crea uno nuevo con características propias de esa persona. Después aparece el construccionismo y volvemos a lo mismo. El construccionismo nos dice que el individuo es capaz de construir realidades, pero estas realidades se construyen a través del paso que da por esa cultura y otra vez lo aprende de manera social y lo lleva a un marco individual. Al llevarlo a este marco individual se da cuenta de que es capaz de construir una realidad propia y también es capaz de darse cuenta de que no solo existe esa realidad que él ve, sino que existen varias que se construyen dentro de una misma. Bueno, aquí les puse un esquema de una evolución que a mi manera de ver es muy fácil. Podemos tomar el ejemplo del lenguaje porque el lenguaje es muy importante en la psicología cultural. Entonces, el individuo se ve inmerso dentro de su marco social, dentro de su cultura, ¿no? Entonces, él crea experiencias y representaciones individuales, colectivas, que con el paso de la evolución dentro de esa cultura y de esa sociedad los puede llevar a un plano individual. Al llevarlo a este plano individual es cuando surgen nuevos esquemas
de él como persona y crea estructuras mentales específicas. Bueno, como ya lo han venido mencionando, Vygotsky es uno de los principales precursores de la psicología cultural. Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 y también, como ya han escuchado, uno de sus principales conceptos es el lenguaje. El lenguaje adquirido en primera instancia de un contexto cercano que vendría siendo la interacción con nuestros padres. Es importante porque es la forma de comunicación universal